de las palabras, Los 8 sueños de Vicente, su reciente obra. Sus cuentos han sido publicados en España, en Rumania, en Perú, en Chile, en Argentina. Su actividad cultural es muy amplia, ya que Marta se destaca como coordinadora y actriz en el grupo de teatro del Club de Residentes de Río Negro. Además realiza lecturas de cuentos en escuelas y liceos de todo el país. Ha obtenido varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional en su larga trayectoria. Bueno, ahora los voy a invitar a que escuchen a Marta Estigarribia. Bueno, buenas tardes a todos, y un gusto para mí hoy estar acá en este club de lectura Autoras de Vanguardia, en retribución quizás a la visita que nos hicieran en el mes de septiembre. Hace poquitos, un par de meses, estuvieron por aquí su presidente, Juan y Vega, y Marcela Bernal también estuvieron acá. Esta institución, bueno, hoy me honra con esta invitación, y yo les quiero decir también agradecerle a Nisa, que ha sido el nexo en Uruguay con esta Nobel institución de colegas escritoras que están diseminadas por el mundo, pero que tienen en común de que todas hablamos idioma español, que somos latinoamericanas. Yo aclaro en primer lugar, agradezco la presentación, que esta conferencia no intenta hacer nada académico, porque hay gente para eso y que lo hace muy bien. Mi intención solamente es compartir mis experiencias con todos ustedes, colegas, escritores, y ir por ese mundillo del proceso creativo cuando nos atañe, cuando estamos por escribir algo. Para empezar, yo les quiero decir a ustedes que yo en realidad no creo en ninguna receta mágica para poder crear, ni en ningún tipo de manifestación artística. No creo que haya fórmulas. Más bien pienso que hay que dejarse guiar por la imaginación, por ese impulso, por ese pulso tonal que tenemos los artistas cuando estamos creando. Hay que dejarse guiar, como se dice ahora, dejarse fluir. Y que como individuos, cada escritor va a transitar por sus diferentes experiencias, por lo que lo van a hacer justamente un individuo, una persona única. Esa persona única, que no es transferible sus experiencias a otras personas, va a tener toda una riqueza personal que indiscutiblemente luego lo va a volcar en su arte, en lo que vaya a hacer. En este caso estamos hablando de escritores. Diferentes experiencias que va a tener una persona van a pasar por diferentes estratos, digamos. Por ejemplo, el momento histórico que le toca vivir a cada uno de los escritores. La más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Eso decía y dijo Camilo José Cela. O sea que nosotros somos también protagonistas de nuestro tiempo. Por lo tanto, nos vamos a nutrir de ese tiempo. Pero este punto también está tratado por Jorge Luis Borges. Y él dice que, y tiene una mirada un poco diferente, porque dice Borges, un escritor no debe intentar nunca un tema contemporáneo, llegar a caer en errores. Y que, bueno, que admiro mucho, realmente. Muchas gracias, Nisa. Ella, porque lo que pasa es que me quiere mucho. Me escucho, sigo y retomo como venía. El individuo, la persona, va a transitar por diferentes experiencias en su vida que lo van a enmarcar como individuo indiferente a todos los demás. Hablamos del momento histórico que nos va a tocar vivir a cada uno, y vieron que estaba diciendo lo que dijo Borges, que un escritor
No debe intentar nunca un tema contemporáneo, ni una topografía muy estricta, porque puede caer en errores, dice Borges. De modo que creo que conviene cierta lejanía en el tiempo y en el espacio. Vieron que Borges cuando empezaba un cuento decía porque así, porque puede ser, en aquella época, en aquel lugar, nunca daba muchos datos ciertos. O sea, pero cada uno nos toca vivir un tiempo histórico del cual nosotros somos protagonistas también. También nos forma, de alguna manera, al escritor lo va a formar su edad, no solamente su edad biológica, sino su edad emocional. También nosotros, como escritores, se escribe de diferentes maneras, de acuerdo a la edad. Yo recorro escuelas, liceos, veo los jóvenes me acercan sus poesías, o sea, hay una edad para cada cosa, y creo que el tiempo hace su trabajo, y realmente el individuo va evolucionando con el devenir y el canal. Por eso de los años y sus acumuladas experiencias. Entonces puede ir incursionando en diferentes géneros, el escritor, que bueno, que va a dar cuenta de generalmente se va al poema, a la poesía, no hay jóvenes que tienen narrativa, pero mucho poema, es lo que me hace llegar. Como también forma al escritor como individuo sus vivencias, capitalizar las experiencias de las buenas y de las malas es muy importante para la madurez del escritor también. Yo les quiero decir que la infancia nos marca muchísimo. Ustedes recuerden todo lo que uno saca, cómo uno se nutre de ese, como un baúl sin fondo que tenemos tantas cosas para contar, porque la infancia abarca, es un mítico paraíso, aquello que vemos a la lejanía, aunque a veces queda filtrado a través de los recuerdos y de la instancia, como lo vemos actualmente, pero nos marca mucho a los escritores. Es un universo de sensaciones remotas que nos quedan impresos en el orillo del alma, como decía Unamuno, ¿no? Y es inevitable para el escritor, para escribir, entrar en ese marco único e intransferible de nuestra propia biografía. Es imposible salirnos de ella. Aquí les voy a citar a Mario Arregui, que es un gran cuentista uruguayo, que decía que no hay manera para el escritor desprenderse de sus propias experiencias, vivencias o apreciaciones. No existe un escritor puramente objetivo. Siempre se van a colar nuestras impresiones en todo lo que vayamos a escribir. El escritor también se forma con su riqueza cultural, sus inquietudes, su curiosidad. Hay que tener libros indispensables, como dijo Rilke, ¿no? Rilke decía, incluso hay que vivir algún tiempo dentro de esos libros. Díganme si ustedes no han tenido algún libro donde han quedado adentro del libro y no han podido salir por un tiempo. Esto me encanta que dice Rilke. Estos libros importantes, indispensables, pueden citar la Biblia si quieren, pueden citar cualquier autor clásico que a ustedes les resulte indispensable. ¿Por qué? Porque esos libros nos van a acercar a la esencia misma de la creación y de la creatividad. Hay que tener, para poder escribir, ¿qué es lo que hay que tener? Riqueza humana, tener algo adentro. Si no tenemos nada adentro, ¿de qué vamos a escribir? Hay que sentir, hay que tener sentimientos así expresos. Y sobre todo la mirada ante la vida, una mirada, cada individuo tiene su propia mirada ante la vida, pesimista, optimista. ¿Dónde hacemos el foco? ¿En qué lugar hacemos el foco? ¿En banalidades hacemos el foco o en las cosas importantes de la vida? Eso también define a un escritor. Y ni qué decir su personalidad, otro punto, ¿no? Dentro de la personalidad, yo digo, hay que estar muy abierto a los cambios. Ser un innovador siempre. Les voy a dar un ejemplo de Pablo Picasso. Él se vanagloriaba, Picasso, como artista creativo, de conseguir hallazgos. Él decía, yo no busco, encuentro.
Picasso se apoderaba de todas las ideas nuevas que alteraban las costumbres. Siempre estaba al acecho de todas las innovaciones posibles. Un día llegó a su estudio un explorador, un oficial de marina con su uniforme, todo. Llegó a su estudio y le cuenta una anécdota. Que había ido al Amazonas, había visitado una reserva indígena, y para conocer las reacciones de los aborígenes le había mostrado una foto suya, ¿no?, del oficial, y le había ofrecido papel y lápiz a un aborigen. El indígena lo miró y se lo puso a dibujar. Le dibujó la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, y le devolvió el dibujo, pero todo desmembrado, como en un ritual indígena, ¿no? Pero cuando se lo va a devolver se da cuenta que no le había dibujado los botones ni las charreteras. Entonces el indígena agarró y le dibujó todos los botones alrededor de la cabeza, las charreteras volando, pero por fuera. No fueron al lugar habitual. Nunca fueron colocados en su lugar habitual, sino que rodearon toda la figura, cubriendo todo desde la cabeza a los pies. Esta anécdota es muy propia para Picasso, porque él se la apropia y dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esta simpleza, ¿no? Vamos a tener en Picasso una persona que va a pasar por todas las formas, las lisas, las abstractas, los trazos negros, recuerden, geométricos, planos, sin volumen, con volumen, para luego llegar al placer de las curvas y el color. Él mismo va a declarar, me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. También va a depender de la formación del escritor, su capacidad de observación. Hay que estar alerta, en acecho, en celo. Esto sin ninguna connotación sexual. Simplemente en guardia permanente, porque nunca sabemos de dónde puede aparecer la inspiración para escribir un verso, un cuento, una novela o un título, a partir del cual vamos a desarrollar una historia. Hay que estar dispuesto a aprender permanentemente, porque escribir no es más que un oficio, ¿verdad? Se requiere entrenamiento y dedicación. Y bueno, ni que hablar que el escritor tiene que tener un gran bagaje de imaginación. Capacidad soñadora. Tenemos que tener nuestra propia capacidad soñadora. El que no sueña se pierde un mundo increíble. Tiene que ser curioso, y la capacidad soñadora, curioso, inquieto. Vieron que desarrollamos un mundo paralelo. Nosotros los escritores, los creativos, tenemos un mundo paralelo que convive con el actual. No puede ser dramático salir de un mundo y entrar al otro. Tienen que convivir, amalgamarse. No puede ser un drama salir de un mundo para entrar, porque ahí estamos mal. Pero cuando podemos convivir y llevar nuestra vida, viviendo nuestra vida real, pero con un mundo paralelo, que es el mundo donde transitan los niños y que nosotros los adultos nunca debiéramos abandonar, que muchas veces luego las obligaciones, las cosas, el trabajo, se olvidan que podemos desarrollar un mundo paralelo que se complementa y se retroalimenta con el real. También tenemos que decir que el escritor tiene que tener una gran capacidad de decisión. Decisión se necesita. A veces hay que cambiar un texto íntegro, porque no nos convence la voz narradora. No nos convence. Lo escribimos todo en tercera persona, bueno, hay que pasarlo a primera persona porque tiene más fuerza, porque esto, porque llega, porque decidimos que tiene que... ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar todo un texto desde la punta al final, cambiarle la persona. Y no nos tiene que temblar el pulso para eso. Por eso se dice que tenemos que tener poder de decisión por nuestras propias obras. Y si hay que tirar toda la papelera, se tira toda la papelera y se empieza a escribir de vuelta. Incluso hay que suprimir párrafos enteros o capítulos enteros. A mí me ha pasado que he escrito cosas y termino sacando un capítulo entero porque no me convence, no me gusta, no aporta, distrae,
lo saco, pero hay que sacar, hay que tomar esa decisión. Hay que ser su propio verdugo. No es lindo, pero hay que ser su propio verdugo. Y no nos debe temblar el pulso. Y luego hay que poner pasión. Pasión en lo que se hace. En cada emprendimiento. Disfrutarlo. Escribir no deja de ser un placer. Es un placer escribir. Cuando uno tiene ganas de escribir, escribe por placer. Pero el placer parece un egoísmo, pero no lo es, porque uno piensa en el placer propio. Pero el placer propio pasa porque uno a veces dice, bueno, si a mí me gusta, es probable que a otro le pueda llegar a gustar o pueda conectar con esto. Entonces no es un egoísmo. Primero, como un buen cocinero, tenemos que probar nuestro plato, a ver cómo quedó, y convencernos de que vale la pena. Por eso digo que hay que poner pasión y placer para escribir. Placer es casi un éxtasis. Cuando uno termina una obra, es como estar en el éxtasis. El clímax de una obra a uno le produce como un éxtasis. Es así, y es como que, bueno, punto, y acá terminé, uno se saca como un peso de encima. Díganme si no es verdad. Y les quiero decir todo esto del caos, y algo. Todo proceso creativo se inicia a partir de ¿qué? De un caos. Nosotros cuando vamos a hacer algo tenemos de todo. Es como el Big Bang. De la nada, de un estallido en expansión, surge la materia. Recuerden, surgió el universo, nada más y nada menos. Del desorden. O sea, del desorden se puede ir hacia el orden. Luego viene la calma. La naturaleza tiene su propio caos. En primavera, ahora en Uruguay estamos en primavera, todo está en ebullición, en expansión, el movimiento, todo está en movimiento. Y luego que llega un tiempo nuevo, llega la calma. Como dice Rilke en un libro que se llama Cartas a un joven poeta, que está muy lindo, hay que madurar como el árbol que no apresura su savia y que resiste todas las borrascas de la primavera. Hay que madurar, es cierto, luego viene la calma, hay que esperar. Al escritor le ocurre lo mismo, le llegan las ideas, todas juntas, las imágenes, le llegan palabras sueltas. Luego hay que ordenar ese caos, ¿no? Incluso en determinado momento se siente confundido, se siente perdido, porque dice, ¿qué hago con todo esto? No sé para dónde agarrar, ¿no? Determinado momento las propias palabras, los propios personajes nos acosan, nos ejercen presión, y tenemos que sacarlos, y tenemos que seguir escribiendo. Es un trabajo mental. Primero, cuando está todo un desorden, bueno, no sabemos para dónde agarrar. Luego empieza el trabajo mental, ahí no hay emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que planificar. Y para planificar hay que ordenar. Y si hay que ordenar, hay que poner un poco en orden las cosas, ir ordenando qué va primero, qué va a ir después, de qué voy a escribir, quién va a hablar. Resolver determinadas cosas como una logística del cuento o de lo que estemos escribiendo, lo resolvemos en forma consciente. Ahí es un trabajo mental, un pensar en forma consciente, con todo aquello que nos vino y que tenemos ahí desordenado. Hay que ponerse a trabajar. Existe un momento de incubación. Luego del caos viene la incubación, porque se escribe bajo el fragor de la inspiración. ¿Qué decía Picasso? Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. O sea, hay que trabajar. Luego viene la etapa de la maduración. La incubación es la maduración. Cuando nosotros decimos, bueno, hay que dejarlo leudar, decía Borges. Esta etapa es la etapa de la maduración. Hay que dejarlo un rato. Bueno, lo tenemos armadito, vemos cómo lo vamos a hacer, estamos con todo en la cabeza todavía, vamos sacando de a rato qué es lo que vamos a escribir, pero hay un proceso de incubación, de maduración de la obra, que hay que dejarlo procesar. Lleva su tiempo. Para esto hay que darle paso a todos los tiempos del proceso. No nos podemos saltear ninguno, así como cuando vamos a cocinar, no nos podemos olvidar o de la sal, o del sazón, o de la hierba,
Acá tampoco, hay pasos que no se pueden saltear, porque si no la obra va a quedar de alguna forma chingada, como decimos nosotros. No, hay algo que no nos cierra en esta obra. ¿Qué pasó? Bueno, es muy probable que no tuvo su tiempo de maduración, su tiempo de incubación. La etapa de corrección, luego, de planificación. Dostoyevski, en mayo de 1858, le escribió una carta a su hermano Mikhail y le decía a Dostoyevski, refiriéndose a la etapa de corrección, todo lo que sale de un tirón está todavía verde, no te la creas, está verde. Dice Dostoyevski, para todo se requiere trabajo, una labor gigantesca. Pero, sigue hablando, no hay que confundir la inspiración, la primera momentánea aparición de una imagen o un impulso del alma, con el trabajo. Son cosas diferentes. Y concluye Dostoyevski diciendo, pero solo que hay que tener inspiración, porque sin inspiración, naturalmente, no se puede hacer nada. No tenemos idea nosotros, los escritores, los narradores, cuando nos llega un poema o una poesía de otro colega, ¿cuánto trabajó ese poeta para entregarnos un poema? Se dice de que Neruda estaba horas buscando un término para encontrar el justo. No sabemos cuánto corrigió. Nosotros lo que vemos es la obra terminada, pero no sabemos cuánto corrigió, cuánto tachó. Un buen escritor no se enamora nunca de su escritura, no se entusiasma con ella. Nosotros no podemos entusiasmarnos con nuestra propia escritura, porque tenemos que ser exigentes, siempre buscarle un poquito mejor, un poquito más. Pero, por experiencia les digo, muchas veces se borra, se tacha, empezamos de vuelta, y ¿qué ocurre? Volvemos al inicio. ¿Por qué? Porque es lo que más nos convence. Pero, entiendan esto, se habrá realizado el ejercicio de ponerlo en duda. Hicimos todo el trabajo y volvimos al inicio. Nos convenció el inicio que ya teníamos hecho. Pero todo el trabajo de ponerlo en duda estuvo presente. Eso es muy importante. Salvo raras excepciones, la primera escritura debe considerarse un bosquejo. Es necesario proceder a la corrección. Casi siempre se escribe más de lo necesario. Hay que recortar, abreviar, siempre sobran palabras, sobre todo adjetivos innecesarios o inconducentes. Hay que retocar, hay que suprimir, 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 suprimir. La escritura, vayamos a la escritura. ¿Cómo escribimos? Escribimos en soledad. La hora de la soledad artística es cuando uno se encuentra con uno mismo y tratamos de superarnos. Uno trata de superarse permanentemente. Es un acto íntimo el de escribir. Se escribe en solitario. Puede ser hasta un ejercicio catártico. Muchas veces se vuelca en el papel lo que no nos animamos a decir en voz alta. Escribir, en definitiva, no es más que un viaje hacia nuestro más profundo yo, hasta nuestro prístino yo. Se va de la quietud al movimiento. Porque si partimos de una imagen, hoy hablábamos de la infancia, de cuando nosotros nos recordamos, pero hay una imagen que está estática y la tenemos allí, pero cuando la traemos, la revivimos, la recreamos, esa imagen cobra vida, cobra movimiento. También es un viaje de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Porque en ese viaje interno y profundo y sincero y honesto con nosotros mismos, nos encontramos ¿con qué? Con nuestras propias emociones, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros abandonos, los desengaños, los dolores. Todo nos encontramos con que cara a cara con nuestras propias debilidades. Pero, ¿qué pasa? Al escribirlos, por suerte escribimos, esas cosas se desactivan
las desactivamos y ya no nos pesan como una mochila. O sea que, por eso digo, es catártico. Pero a veces tiene su propio riesgo también, porque no es fácil dialogar con uno mismo. Nos encontramos en lo más profundo de nuestro ser. Pero escribir no es más que un acto de comunicación. Contar es el primer acto de comunicación del ser humano. Recuerden, muchas veces nosotros escribimos anécdotas que no llegan de una manera u otra en forma oral, ¿verdad? Hay gente que ha dicho cuentos toda la vida y después se los pone a escribir. El cuento surge oralmente con anterioridad a toda producción literaria. Esto lo decía Mario Arregui, un gran cuentista uruguayo. El cuento surge oralmente con anterioridad a toda producción literaria. Yo recuerdo un tío mío que era muy cuentero, que se sentaba, nosotros todos los niños, cuando él venía tío Lorenzo, nos sentábamos todos, él se sentaba en un sillón y todos los niños en el suelo hacíamos rueda porque él nos contaba cuentos. Era un narrador oral extraordinario. Algunas cosas las pude escribir, otras no pude. Es un ejercicio de empatía también. Escribir es un ejercicio, el que no sabe hacer ejercicios de empatía, que no se ponga a escribir, porque no va a conocer a la gente. Hay que conocer a la gente en profundidad, de todos los estratos sociales. Es interesantísimo esto. Hay que saber escuchar. El buen escucha va a poder escribir bien. El que no sabe escuchar se va a perder en su egocentrismo. Hay que saber escuchar. Ser muy buen observador del entorno. No se gesta un escritor cuando uno es indiferente a los aconteceres cotidianos y del barrio o en el trabajo. No, nunca somos indiferentes. Somos personas que somos receptivas, receptoras, y como una esponja, todo nos llega, tenemos que estar maduros para poder recibir todo, ¿no? Por último, escribir es un ejercicio de libertad. Sí será. ¿Por qué? Se pueden tomar diferentes roles, ¿verdad? Se puede ser uno y varios. Hay una versatilidad impresionante en el escritor cuando quiere, ¿verdad? Cuando quiere y se lo propone, puede ser lo que él quiera. No hay fronteras. Yo he escrito cuentos en Canadá antes de ir a Canadá. Me he situado en el lugar. No hay fronteras, no hay espacios, no hay un espacio adecuado. Uno dice, bueno, el escritorio, la velita, el incienso. No, uno puede escribir en cualquier lado. Yo he escrito cuentos enteros en un avión. He escrito, bueno, recuerden, Miguel Hernández, el escritor víctima de la Guerra Civil Española, escribió tras las rejas. No solamente escribió tras las rejas, sino que escribía en papel higiénico. O sea, no hay fronteras, no hay espacio, no hay lugar. El que quiere escribir, va a escribir donde sea. Vicente Huidobro decía, el poeta es un pequeño Dios. Podemos escribir, tomar la persona que quieramos. Yo ahora escribí una última novelita, una novela que se va a publicar en Amazon, ya lo anuncio para las chicas. La novelita, en un momento, yo tomo la personalidad de Pablo Neruda, nada más y nada menos, y ese ejercicio, porque lo tomo en primera persona, me encantó hacer. Una experiencia preciosísima, porque tuve que estudiar, tuve que investigar, tuve que leer muchísimo y meterme adentro de la piel de Pablo Neruda. No fue fácil, pero intenté. No sé cómo salió, pero yo lo intenté. O sea, la versatilidad, la libertad de poder ser quien querramos ser, esa la tiene el escritor. Yo escribí en ese tiempo El banco parlante. Me puse en la piel de un banco escolar. Sí, tendrá cosas para contar un banco. Ese cuento después fue seleccionado para una antología en Perú. Pero me inspiró yendo a las escuelas, porque yo me puse así en un banco y yo lo toqué al banco y dije,
si tendrá cosas para contar este banco escolar. Y ahí empecé a escribir. O sea, él en el lugar del banco, el banco parlante se llama. El título se lo puso una de mis nietos. O sea que, según Huidobro, el poeta es un pequeño dios. Porque escribir, para los escritores que hacemos ficción, porque nosotros, yo me refiero a lo que hago yo, que es ficción. No soy ensayista, no hago crónica periodística, no hago esa escritura asertiva, no es de mi incumbencia. Yo hablo de lo mío, que es ficción, ¿no? Es un juego fascinante. O sea que recuerden que se puede escribir en cualquier lugar. Volvamos a Miguel Hernández, cuando escribe Tras las rejas. ¿Se acuerdan que escribe La nana de las cebollas? Que se lo manda a su mujer Josefina, porque él estaba preso y la mujer le decía que no tenía nada para comer, nada más que sopa de cebollas. Y que él hace una figura retórica y dice que la mujer está amamantando a su hijo con leche de cebollas. Les quiero decir un tema que es delicado, pero igual lo voy a decir. El compromiso ideológico y social. Todos tenemos compromisos ideológicos y sociales. Pero puede poner en riesgo la obra literaria si es muy explícito o propagandístico. Yo lo que creo, en realidad, sí creo en el escritor comprometido, pero comprometido con la autenticidad, con la honestidad, con la solidaridad, la equidad y la justicia, todo como valores éticos de toda la humanidad. Ojo, se debe evitar la narración discursiva, como que yo acá pedanteo y mando letra, ¿no? No, eso está muy mal. Se debe evitar la narración discursiva y solo hay que dar paso y respeto y consideración al futuro lector. Se debe evitar tratar de dar consejos, enseñanzas. Todo eso queda flojito, porque puede caer en el riesgo de las moralinas. Eso yo no me meto con ese tema. Y además, nunca hay que subestimar a ningún lector, ni siquiera a los niños, porque yo escribo para niños, y los niños son lo más sabio que hay. Hacen sus propias reflexiones, sus propias preguntas, sus propias respuestas. Ellos construyen otra historia a partir de la que yo les doy. Eso es lo interesante. Lo interesante es que sirva para que otros construyan sus propias historias. Y eso lo he visto en los niños y me encanta. Y les quiero decir, hay que escribir desde el amor. Miren, hay que escribir desde el amor, porque el amor es mucho más que la emoción, que la alegría o que la tristeza, porque esos son momentos. En cambio, la creatividad tiene que ver más con la afectividad. ¿Por qué? Porque la afectividad está más vinculada con la perdurabilidad en el tiempo, no es un momento. La afectividad es más perdurable en el tiempo. O sea, escribamos desde el amor. Ya lo decía Juan Carlos Onetti. Escribir es un acto de amor. Y eso que Onetti era el rey de los pesimistas. No sé si lo leen algunos otros escritores de toda América que están acá. Era el rey de los pesimistas. Una pluma elevadísima, la de Onetti, yo lo amo, pero era un gran pesimista. Incluso sus personajes, él transfería su pesimismo a sus personajes. Que hay en el pozo lo pueden ver. O sea que escribir es un acto de amor. La mente consciente va a quedar en un segundo plano, en el acto de la creatividad poética, ¿no? Porque queda en un segundo plano. Sí va a estar presente la mente y el razonamiento en la crónica, en un ensayo. ¿Por qué? Porque se basan en hechos de la realidad.
o de la historia. Y la ficción no, nosotros podemos jugar con todos estos otros condimentos. Si nosotros llevamos el acto de la escritura al vínculo con los elementos de la naturaleza, vamos a encontrarnos con que escribir poesía se lo vincula con el elemento aire, con todo lo que fluye, con todo lo que está, vamos a decir, en otra expansión de la mente. Y a la crónica, dentro de la naturaleza, la podemos vincular con el elemento tierra, que es lo real, que es lo que sucedió, lo que sucede, y no lo podemos cambiar. Si lo vinculamos al acto de escribir, con la música, con la creatividad musical, podemos hacer un paralelismo. El ritmo es cíclico, es siempre igual. Tungu, 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 esos ritmos, ¿verdad? Pero esto lo podemos decir que está vinculado al tiempo, un tiempo, pum, 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 siempre igual, tiene que ver con el cronos, con el tiempo, es más mental. En cambio, a la melodía, sí, ahí hay otra cosa. La melodía, ¿qué es? Es armonía, ya es diferente, no es mental, porque en la armonía interviene la creatividad artística, es más emocional. Y según la filosofía china, para incursionar en el proceso creativo se necesita ¿qué? Conectar con el yin, conectar con uno mismo, para luego poder sacarlo hacia afuera, hacia el yang. Y también, otro punto, un buen escritor, hay que confiar siempre en los giros secretos de nuestra interioridad, que ni nosotros los conocemos. Jean Cocteau decía, el francés, a este fenómeno de los secretos de la interioridad le llamaba así, la fuerza de los poetas. Decía Jean Cocteau, los poetas llevan siempre con ellos un poco de misterio. ¿Y dónde está? En nuestro interior. Yo digo, los escritores también hay que hacer gala de una gran paciencia. No hay que apresurarse nunca, porque el escritor tiene que tener otros tiempos. Si no, no cuaja, no plasma. El escritor debe fantasear, debe imaginar, fabular, y eso ocupa gran parte del tiempo en la mente de un escritor. Yo la mitad del día lo paso volando, estoy en la nube, que no me molesten, vivo en mi nube. Hay que tener mucha paciencia, no apresurarse a sacar las obras, dejarlas leudar. Por último, es pecado pensar en escribir para el éxito. Pecado mortal. Si nos arroba ese pensamiento, ya partimos del fracaso. Hablemos un poquito del lenguaje. Es rápido lo que digo. La génesis de la escritura es el respeto por el lenguaje. El lenguaje debe ser fidedigno, genuino y honesto. ¿Qué es la palabra? La palabra es el armazón, el esqueleto, el cimiento de toda escritura. Según el periodista y escritor argentino Hernán López Echagüe, con quien hice un curso de crónicas periodísticas hace muchos años, él me decía a mí, los grandes medios de comunicación y el arribo de la tecnología, llámese celulares en este momento, han despojado a la palabra de su esencia, de su gracia, de su insondable calor. Han conseguido instaurar una palabra deshabitada. Miren qué feo eso. Él se refería a la palabra como a la decrepitud de la palabra. La decrepitud de la palabra hoy en día. Él dice también, hoy en día, dice López Echagüe, se ha asesinado a la semántica, a la gramática.
se ha asesinado al calor de la palabra. José Saramago en La caverna dice: hay quienes no entienden que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que podamos llegar ¿a dónde? A la otra margen. La otra margen es lo que importa. Y el desafío es encontrar la palabra exacta. Dar concisión. Y si es necesario consultar el diccionario, si hay dudas. Hay que brindar armonía en un texto. Y sobre todo, ponerse en el lugar de un lector exigente. Aquel lector que celebra el hallazgo de la palabra justa en el momento propio y maldice cuando lo somete un escritor a montículos de palabras que son incomprensibles y que no te llevan a ningún lado. Hay que ir por el lado de la escritura ágil, la que fluye, y cuidado con el uso exagerado de la retórica. Para Augusto Monterroso decía: quizás la dificultad del cuento reside en la sencillez. Muchas veces nos matamos buscando palabras, pero sencillito a veces queda más lindo. Hay que probar, hay que buscar, hay que sacar, poner, volver a escribir, volver a intentar qué dice, ¿no? Según López Echagüe, la buena escritura debe exhalar musicalidad, una musicalidad propia, única e inconfundible, y es allí donde aparece la voz del escritor. La voz del escritor es un hallazgo del lector y no del escritor. Entonces, parafraseando a Saramago, ¿qué digo? Que hay que procurar colocar las piedras, para cruzar el río, recuerden la anécdota, procurar colocar las piedras o palabras de tal modo que el lector no resbale, no tropiece, no quede empantanado haciendo equilibrio en el medio de la correntada. Escribir poesía es ritmo. Ritmo y armonía, además, que es independiente de la métrica, porque la métrica es la disciplina de la poesía. La poesía responde a un impulso rítmico, pero hay que dominar la lengua para escribir poesía. Es difícil escribir poesía. La patria, se dice, la patria es la lengua. Es lo que nos da identidad. Tenemos que defender nuestro lenguaje. Tenemos que cuidarlo. Eso es lo que dice, la patria es la lengua. Voy a terminar con un gran narrador uruguayo, que es un maestro del cuento corto, llamado Juan José Morosoli. Todos los uruguayos lo conocemos. En la escuela es uno de los autores que más nos hacen leer las maestras, pero era un narrador increíble. Juan José Morosoli, que decía: él, despojado de toda soberbia, gran escritor reconocido póstumamente su obra con premios nacionales, él, despojado de toda soberbia y con cierta ironía, dijo: se sabe que yo no soy un literato, de lo cual Dios me libre y me guarde, dice, sino soy un simplemente escribe papeles y que pongo en ellos un poco del drama de cada hombre humilde. Muchas gracias. Yo aquí termino y ahora los escucho a ustedes. Bueno, muy bien, Marta. Precioso todo lo que nos contaste y lo que nos dijiste. Ahora, les preguntamos a alguna de las chicas si quiere hacerte alguna pregunta al respecto de todo lo que nos contaste. Toda la orden. Beatriz, abrí el micrófono. Buenas tardes para todos. Qué placer escuchar a Marta, ¿eh? Qué placer. A Marta mismo le pregunto, creo que no esbozaste ni dijiste algo que justamente yo quería preguntar antes de que tú empezaras a hablar. ¿Qué te parece? El estilo. ¿Qué nos podés aportar? ¿Qué nos podés decir? Dame más de lo que yo sé, que sé poco.
Sin embargo, yo suelo disparar del estilo. Pero bueno, no sé por qué. Marta, ayúdame. El estilo, ¿qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cómo nos enriquece o no en la escritura? El estilo es un poco lo que hablé de la voz del escritor. La voz del escritor, que es un rasgo del lector y no del escritor. Nosotros escribimos y no sabemos cuál es nuestro estilo. Nunca lo vamos a saber, porque no analizamos eso. El estilo lo va a encontrar, va a descubrir el lector. Nosotros somos obreros de la pluma, no sabemos en qué estilo estamos escribiendo. Pero sí, eso lo pueden descubrir quienes nos leen. Yo no busco un estilo, no tengo un estilo, no lo busco. Incluso puedo incursionar en diferentes maneras de escribir. No hago del tema de una obra un estilo. No sé si te lo aclaré o te enredé más. No. Me diste la libertad, que es muy importante. Sí. Yo no quisiera tener un estilo, no sé por qué, pero ahora que tú lo dices, en realidad le dejo a mis lectores que me cataloguen si es que pueden ponerme en un estilo. Acabas de darme la llave tú. Gracias, Marta. Ahí va. ¿Alguna otra pregunta para Marta? Delma. Abrí el micrófono, Delma. Buenas tardes. Disculpen que estoy con las alergias primaverales uruguayas y no sé cómo me escuchan. Quiero agradecerle a Marta porque primeramente me llegó a través de ella la invitación para escuchar esta conferencia. Y por otro lado, porque realmente ha sido muy interesante. La primera parte no me veían porque estaba trabado el video, pero yo estaba catarata escuchando. Y bueno, hay algún aspecto que más que nada quiero comentar y que tiene que ver con lo que tú decías, Marta, en cuanto a la palabra. Habría mucho para comentar de las cosas bien interesantes que dijiste. Pero en cuanto a la palabra y esa cita, esa metáfora de Saramago que me encantó, sobre todo porque, bueno, yo escribo narrativa, pero desde que empecé a escribir poesía, la poesía me atrapó mucho porque yo tengo un aprecio, un valor muy especial tiene para mí la palabra. Primero que nada porque nos hace ser humanos. Es lo que somos. Ningún otro ser vivo, no hablemos del loro porque no es palabra articulada, pero los humanos sí. Y en la medida que crecemos en cuanto a nuestro ser interior, como también decías muy bien, es que vamos a ir logrando el manejo de la palabra. Y yo tengo
un poema, mi último libro tiene que ver con, es poesía y tiene que ver con la palabra, con la creación a partir de la palabra. Y entonces me resonó especialmente esa metáfora de Saramago, porque tengo un poema que le puse palabra puente, y es justamente aquello de unir dos orillas, ¿verdad? Eh, eh, Sin saberlo, vino al encuentro lo que tú dijiste, de lo que a mí me resonaba. Así que te agradezco mucho. Y bueno, dejo por acá porque muy bien. Muchas gracias, Delma. ¿Alguna otra chica quiere hacerle otra pregunta a Marta para culminar? Usara. No es propiamente una pregunta, es más para felicitar a Marta, darle los parabéns, porque la conferencia estuvo magnífica, muy didáctica, muy clara, abordando todos los aspectos principales de la escrita. Me encantó, Marta. Muchas gracias. Y sobre un aspecto, sobre la lentitud para escribir, que no se escribe la primera cosa que se nos pasa por la cabeza. Hay un gran contista brasileiro que tradujo Mário Arregui y que se llama Sergio Faraco. Y él dije, yo nunca termino de escribir un cuento, nunca lo termino. Yo desisto, llega un momento en que desisto, porque siempre hay lo que mejorar todo. Desculpen mi tan pobre español, pero es lo que yo quería decir. Parabéns, Marta. Felicidades. Gracias, Susana. Juani, ¿tú querías decir algo? Sí, Nisa, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Marta por tan majestuosa conferencia. De verdad, abarcaste todos los puntos, Marta. Hubo por ahí algunos que me resonaron bastante acerca de ser nuestros propios verdugos, que como escritores o autores, híjole, si nos enamoramos de lo que escribimos y pensamos que eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, bien importante ese punto de ser capaces de tirar a la basura lo que no nos sirve, lo que no aporta. Pero en general, Marta, toda la conferencia de verdad que fue muy productiva, llena de muchas herramientas que a nosotras como nuevas autoras nos van a ayudar y a servir para poder crear nuestra siguiente obra. Así que, Marta, muchísimas gracias de verdad a nombre de la asociación Autoras de Vanguardia por esta gran oportunidad que nos has brindado. Eso es todo. Aquí alguien está siguiendo, gracias Juani, alguien está siguiendo el chat porque preguntan algo por chat. Blanca Natividad. A ver, vamos a ver, Misa, ese chat, por favor. No, Blanca Natividad quiere preguntar algo. Le vamos a dar la palabra entonces, Juani, ¿qué te parece? Sí, adelante. Para ya Blanca. terminar la conferencia. Adelante, Blanca. Blanca Natividad. Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar es que usted dijo que a nuestros escritos no hay que ponerles tanta retórica, por un lado. Y por otro lado, también dijo que hay que evitar que el lector tropiece al leer con la escritura. O sea, lo que quiero entender, que no sea confusa, para que no haya dificultad en el momento de que esté leyendo. Ahora,
mi deseo sería que más en específico me comentara algún consejo que usted podría darnos para no cometer estos errores, sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Blanca Natividad. Ahí nosotros queremos ser grandilocuente, por usar metáforas y nos revisamos una esto es lo que hace reclutar muchas veces al lector. A veces en la sencillez está la belleza. Sí, por supuesto que hay que, como escritores, usar todas las figuras retóricas que podamos, pero yo pongo no abusar, porque si no queda una escritura recargada, como barroca, y eso no está bueno, a nadie le gusta leer eso. O sea que nosotros tenemos que cuidar, hacer un equilibrio en el manejo del lenguaje, las mejores palabras, en las mejores figuras, la retórica, todo, pero ojo, no abusar del lector, porque el lector también se cansa y nosotros por lucirnos, como se dice, que nos mandamos un poco, ¿no? Estamos agrandados, que conocemos, que sabemos usar tal figura retórica, que no, pero eso no le interesa quizás al lector. Siempre hay que escribir también teniendo en cuenta y consideración al lector. Gracias, Natividad. Bueno, entonces, Marta, como ya no tenemos ninguna pregunta más, vamos a dar por culminada la conferencia, excelente conferencia que nos diste, Marta. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación a darnos hablarnos de todo lo que nos hablaste, es tan lindo. Bueno, la agradecida soy yo porque siempre me gusta. Estamos diciendo que escribir es un acto de comunicación. Esto hoy, la tecnología, más allá que tuvimos nuestros problemas, nos permite estar hoy una tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde en algún lugar, en otros lugares, no sé qué hora es, pero todos reunidos en pos y alrededor de la palabra y del arte. Esto es muy interesante. Y para mí es interesante porque a mí me gusta compartir lo que hago. Muchas gracias por tenerme en cuenta a las autoras de vanguardia y bueno, a nuestras colegas, a todas que están presentes en este Zoom. Les digo muchas gracias por la atenta seguimiento de esto que yo no lo hubiese llamado conferencia, para mí. Y me gusta más ir por ese lado, porque no soy una persona académica, tengo mi preparación en escritura, porque me he preocupado mucho en estudiar, investigar, leer, sobre todo leer, siempre hay que leer muy buenos autores, tener autores, como dije, indispensables. Siempre tienen que estar ahí junto a nosotros. Muchas gracias, y que tengan buenas escrituras. A inspirarse. Gracias, Marta. A todos, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Ludis presente, con foto ausente. Hermoso.